Hola, soy Juanjo Puigcorbé y esto es Actores, Actrices, Revista. No os lo perdáis. Antes que nada, mil gracias por venir, Juanjo. A vosotros. Empezaste estudiando física y filosofía, pero tu inquietud te inclinó hacia el teatro. Sí. ¿Cuál fue el momento, si tienes algún momento exacto en la cabeza de clic, de decir quiero dedicarme a la interpretación? Fíjate, yo hice el primer COUCS el año 72. Entonces yo terminé con 16 años porque iba como un adelantado. Y ahí ya salté a la universidad. Entonces yo hice ciencias, el primer año y el segundo de física, el primero, segundo y tercero de filosofía, pero siempre a caballo, uno, porque el tercero de filosofía lo hacía ya con el primero de teatro. Total, que en el 76 yo ya había terminado el Instituto del Teatro y había dejado las carreras porque no podía asumirlo todo, porque además trabajaba en el parque de atracciones, trabajé en Mercabarna haciendo sacos de nueces y de frutos secos, trabajé dando clases particulares en una tienda de discos, en una editorial de corrector, etcétera, etcétera. O sea, hacía todo. Dormía muy poco porque además tenía un grupo de teatro y me gustaba mucho. Y después, el 76, ya a partir de ese año, ya soy profesional, es decir, en el sentido de que solo trabajaba y vivía de esto. Este año hace 50 exactamente, ¿no? El clic que tú me pedías, una asignatura optativa, porque era el primer año que teníamos optativas, que era dramatización. Yo hice un protagonista de una obra de teatro y me encontré en un lugar muy distinto del que siempre había estado antes, ¿no? En un escenario, con unos compañeros, con un foso negro que era el público y con un personaje y un papel para hacer. Y descubrí un mundo absolutamente nuevo. Con el grupo descubríamos un poco lo que el adolescente necesita, que es saber quién es delante de un grupo. Necesitas a los demás. En esta profesión siempre se necesitan los demás. O sea, cuando los premios dan premios y la gente los dedica al equipo, etc., no es que los dedique al equipo entendiendo que esto es un arte colectivo, sino que uno se mete dentro de esta profesión por lo colectivo. Si uno tiene ganas de investigarse a sí mismo, está bien que pinte, porque lo hace solo, o toque el saxofón. Pero si tú necesitas de alguna manera encontrarte a ti mismo a través de un personaje, pero sobre todo a través de los demás, los que te dan la réplica, porque en el hipotético caso de que tú hicieras solo monólogos, tendrías un director, un equipo técnico y el público. Porque aunque no tuvieras ni equipo técnico y lo hicieras en una plaza, siempre estarías con un alter ego que es el público. Y al principio, si volvieses al inicio de tu carrera, ¿harías algo diferente? No, el 60% de mi carrera no cambiaría absolutamente nada, porque yo creo que tuve muchísima suerte, que es lo que hay que tener en esta profesión, suerte. Trabajé ininterrumpidamente, no solamente como actor, sino como actor, como director, como guionista, trabajé en ópera, trabajé en muchos campos, en doblaje, etcétera, etcétera. Y no paré prácticamente hasta el año 2002 o 2003, no me acuerdo exactamente, donde hubo un pequeño parón. ¿Tienes en mente alguna persona que influyese en tu camino? Me gustaba mucho Chaplin, o sea, me parecía un genio a todos los niveles. Este hombre hace algo prodigioso, que es crear un personaje y explicar una época, explicar unas actitudes humanas con una solvencia y una genialidad excepcionales todavía hoy. Lo que pasa es que nosotros lo veíamos eso en los cineclubs y en el colegio incluso. Y hoy en día creo que mucha gente joven no sabe ni quién es Chaplin, ¿no? Muchos niños. Es una lástima realmente, porque habría que refundarlo otra vez, ¿no? Porque de ahí un poco nace todo, ¿no? Lo que sería el cine, por supuesto. Ha atravesado muchas generaciones de la interpretación. ¿Qué ves en el panorama que ha cambiado más? Que la gente joven está mucho más preparada que nosotros, porque hay más escuelas, hay más disciplinas que puede aprender. Antes teníamos que aprender en la vida misma. Tuve la suerte de estar en ese Instituto del Teatro, donde realmente hacía una enseñanza nueva directamente, porque fundamentalmente vino mucha gente exiliada. Esta reunión de gente tan diversa que había estado en diferentes sitios y venía a traer todo lo que había aprendido, eso es fantástico. Yo tuve esa suerte respecto a la generación anterior. Y respecto a la nueva, ellos han tenido la suerte de que todo ese pozo se ha sedimentado ya, es muy grande, de que hay plataformas, de que hay películas, de que puede verlo muchas cosas. Gente que canta
baila y actúa y lo hace todo es muy bien. ¿Y qué se ha perdido? Yo he trabajado prácticamente con toda la gente, los actores y actrices mayores de este país. Te aceptaban como joven enseguida y eras parte de su familia. Desde el primer momento. Por ejemplo, en La Vaquilla me pasé toda la película en esos 3 o 4 meses cenando cada día con todos los actores mayores de la película, en una mesa de 6, y me explicaban toda su vida, sus anécdotas, sus cosas. Y habían cafés como el Dorín en Madrid, como en Barcelona el Sot, donde se reunían los actores, aparte de trabajar en teatro y crear esa familia del teatro que siempre lo ha sido. Siempre había como una necesidad de encontrarse, de hablar y de poner en común cosas, ¿no? Había un sentido de lo colectivo muy grande. Yo vengo también del teatro independiente, por supuesto, pero siempre he estado vinculado a lo colectivo y a lo profesional, y creo que es imprescindible no perder ese norte, porque si bien en Estados Unidos es obligatorio que todos los actores estén sindicados, aquí no. Lo que para nosotros era una reivindicación de esa época, aquí se ha perdido como si fuera algo ajeno a lo nuestro. Y creo necesariamente que todos los actores deberíamos estar en la unión de actores, que tendríamos que estar sindicados porque necesitamos, y en momentos, digamos, tan complicados de la política como el actual, por ejemplo, necesitamos aposentarnos y ejercer la solidaridad, la fraternidad, dentro de nuestro propio gremio. Porque es donde cogemos fuerza, donde la tenemos, donde la podemos tener en un futuro. Aparte de como ciudadanos, la política nos tiene que interesar como trabajadores, ¿no? Claro, con esta incertidumbre también generalizada, ¿no? La Por supuesto. Y también los conflictos mundiales, por si fuera poco todo. ¿Cuál crees que debería ser la postura de los actores y actrices, sobre todo los que tienen más voz? En un momento determinado estábamos todos en la huelga, los primeros, o sea, la huelga de la libertad de expresión, por ejemplo, iniciamos en Barcelona, yo como era el delegado de la CNT, del espectáculo de los actores, por ejemplo, pues estaba implicadísimo. Después en la huelga que hicimos con Televisión Española, pero en un momento determinado se dio como el pistoletazo de salida de que cada uno tiene que hacer la carrera propia e individual. Todos lo hemos hecho, pero algunos se han quedado. Bueno, sería que volviéramos otra vez, porque lo necesitamos especialmente delante de la precariedad inmensa que hay en esta profesión. Yo cada día veo actores y actrices de primera categoría que no tienen trabajo desde hace muchos y muchos meses, incluso años. Entonces esto es como una vergüenza. Esto es una profesión complicada. En esta profesión tienes el 20% del mérito de lo que estás haciendo. Es decir, todo lo demás es porque te han ayudado, te han dado la alternativa en un momento determinado, te han dado un buen papel, te han dirigido bien, te han puesto en una situación donde tú podrías brillar más o menos. Siempre ha sido la ayuda de los demás el que te ha llevado en el camino, y tu propio esfuerzo también, pero en una medida muy pequeña, que unos hemos tenido suerte o tenemos suerte en el presente y otros no, pero tenemos que ser solidarios con los que no. ¿Y crees que también con el tema de la IA hoy en día, sí, crees que la profesión está lo suficientemente consciente del riesgo que supone todo esto? Sí, yo creo que sí que es consciente. Lo que pasa es que muchos piensan que no le va a tocar, no le va a llegar esto de la IA es el futuro, ¿no? La tecnología no es la amenaza, sino el uso que puede tener la avaricia con esta arma tecnológica. Entonces lo que hemos de luchar es contra la avaricia. Hay que ponerle barreras a todo esto, y para eso hay que hacerlo colectivamente y con la posición de fuerza de los que tienen más posibilidades de hacerla. Alguien que empiece ahora en esta profesión, ¿qué le dirías ante todo esto? Es muy difícil dar consejos, pero hay algo que seguro que es creer en ti mismo. Los niños actúan y actúan de una manera natural. La imaginación es muy poderosa y esta capacidad de fabulación la tiene todo el mundo, con un criterio más amplio cuando eres más pequeño, porque no tienes barreras ni obstáculos ni prejuicios, ¿no? Eso es lo que hay que conservar, esa inocencia y esas ganas de aprender, porque el actor lo que en definitiva es un aprendiz. Entonces te pasas la vida aprendiendo. Un papel te obliga a aprender, a leer, a documentarte, a reaccionar, a conocer a tus partenaires, a saber por qué reaccionas así, a ese tono distinto que te da. Es un trabajo intelectual que es la interpretación. Pero después hay que actuarlo. Y actuarlo, ¿qué quiere decir? Moverlo en el espacio, darle volumen. La interpretación es común a muchas disciplinas. El actuar ya es específico de este oficio, de este métier. Pero después, una vez ya todo esto, tienes que jugar. Sabiendo el camino que tienes que recorrer, que tú ya te has formado, lo tienes que modificar respecto a lo que te hace el compañero, a lo que es la escena, a lo que es el público,
a lo que es la situación real, a lo que es salirte un poco de esa carretera para experimentar otra cosa. Ese jugar, que se ve perfectamente en un partido de fútbol, donde hay unas reglas, pero el presente hay que vivirlo porque no sabes qué va a pasar en el futuro inmediato. Ese jugar es el que hace es disfrutar la profesión, porque lo demás es oficio, para entendernos, y el jugar es lo que te mantiene vivo y joven. Cree en tu imaginación y juega. Y a partir de ahí la experiencia te va dando otras cosas. En 1978 participas en La Orgía, que fue un hito generacional y el inicio también de muchas trayectorias. No sé si tú ahí sentiste que comenzaba algo. La Orgía fue el segundo o tercer guión que hice y entonces el director me dijo, tú tienes que hacer el papel. Pues ahí empecé, digamos, el cine por la puerta de más arriba de todas, ¿no? Porque realmente empecé de guionista y protagonista, ¿no? Me llamaba más lo colectivo, que es lo que te decía, porque guionista en todo caso era una labor más o menos individual, que la compartieras con otro, la hacías en tu casa. Y dirigir estaba solo detrás, digamos. Pero yo necesitaba lo de actor y de estar con mis compañeros y con mi grupo y todo esto. Entonces fui dejando el otro y me fui especializando en actor. La televisión empezó mucho antes. Habían en Madrid Estudios 1 y Ficciones, y en Barcelona también. Esa televisión en blanco y negro, que teníamos que aprender el papel en una semana aproximadamente. En esa época no había editaje y tenía que ser todo seguido, sin corte. ¿Qué quiere decir eso? Que no te podías equivocar nunca. Me acuerdo que inauguré el Centro Dramático Nacional de Cataluña con el Peer Gynt de Ibsen. Yo hacía el Peer Gynt, que es el papel más largo de la historia del teatro, y 4 horas y media cada día y 2 días a la semana haciendo el papel, que era un parlanchín que no acababa de terminar de hablar nunca, ¿no? Yo sería incapaz de hacer esto ahora. También es cierto que vengo de hacer diarias, con lo cual son esas 30 páginas cada día que tienes que aprenderte antes. Bueno, pues si antes me costaba, yo qué sé, 10 minutos aprenderme, ahora me costaba ya pues unas 2 horas para entenderlo, ¿no? Que es una parte de nuestro oficio que hay que hacer y que es muy bueno además para el training y que hace toda la profesión de una manera maravillosa. Realmente es un trabajo muy difícil, muy poco reconocido, y ya me gustaría ver algunos, digamos, destacados actores con esos 5 minutos que hay que preparar cada escena, ¿no? y sacarla y hacerla bien, ¿no? Entonces hay que reconsiderar a la gente que está haciendo series diarias como uno de los grandes trabajos de un actor. Otra serie, por ejemplo, también, que no es diaria en este caso, ¿no? Felipe y Leticia, que tu interpretación del rey Juan Carlos, bueno, generó bastante debate en su momento. ¿Cómo afrontaste cuando te dieron el personaje, un personaje así de expuesto, de simbólico? Había hecho María Pineda, Goya, o sea, había hecho muchos personajes, Requiem por Granada, había hecho Colonsio, hice el padre del rey, el don Juan, antes. Pero claro, cuando me dijo nuestro amigo Oristel, que yo he hecho varias películas con él, a Marisa y a mí, de hacer Los Reyes en una obra que era un poco una sátira, pensaba, ay Dios mío. Temíamos sobre todo a la derecha, a la extrema derecha, que reaccionaría fatal, porque evidentemente no quedaban bien Los Reyes. Fue una sección determinada de gente de una cadena de televisión, sorprendentemente, que les molestaba decir que el rey es como es. Nos quedamos todos absolutamente patidifusos. Desde una cadena a mí se me atacó, durante meses. Yo creo que no hay derecho, por eso dejé la profesión. Además, por compañeros que algunos me llamaron y dicen, oye, no tenemos nada en contra tuyo, pero nos lo pone aquí, tenemos que decir porque nos lo pone el guión. Personajes millonarios que cobran mucho por presentar programas. Porque después de 50 años de profesión, o cuántos, 40 y pico que llaman en ese momento, o 40, de repente el ataque es personal a una persona determinada y me voy. Entonces me ofrecieron, digamos, la posibilidad de ejercer regidor de cultura o diputado, en el caso fui de cultura de la Diputación y todo esto. Entonces pensé, bueno, pues voy a dedicarme a mis compañeros, pero de esta profesión y todo esto. Descubrí otro mundo que también aguanta, que es la política, que es tremendo. Y ya entendía que el mundo no es complicado y complejo, ¿no? Yo me volqué en lo que sería la cultura, pero claro, yo hice lo que yo creo que tenía que hacer. Y eso parece que no gusta. Pero como yo no quiero hacer carrera política, ni la quería hacer, diga, bueno, es igual, yo he venido a hacer algo concreto y lo hago. Y entonces ya las puñaladas por detrás fueron terribles, terribles. Ese es el segundo gran disgusto. Y también lo pagué. Efectivamente, después ya
los olvidas y vuelves a entrar en la profesión y vuelves a otra vez, ¿no? Pero desde abajo. ¿Qué te hizo decir, bueno, ahora si vuelvo a entrar en la profesión, lo hiciste con miedo? No, porque es como ir en bicicleta, ya sabes ir, entonces vuelves a coger la bicicleta. Lo que pasa es que evidentemente no tienes ningún apoyo mediático. Es lo primero que te hacen cuando te castigan. O sea, no sales en ningún sitio, has desaparecido directamente. Y entonces me hicieron desaparecer 2 veces. Entonces, como el Guadiana, voy saliendo. Otros, por desgracia, no han podido. Otros actores de profesión fantásticos se han quedado en el hoyo y no han podido salir y también han hecho exactamente lo mismo. Han defenestrado a gente de una gran valía en esta profesión y no hay ningún derecho. En el teatro concretamente fue un parón de casi 20 años. Sí, el parón del teatro también fue porque hay veces que es difícil compaginar teatro y cine. Entonces yo volví con Mayorga, con la función del crítico, y ahora hace poco he estado en el Pavón y en gira toda España con la obra que se llama Roca Negra, ¿no? Hay un momento que los productores no quieren que los actores trabajen en teatro porque la disposición es hasta las tantas, porque tienen que salir hasta las 5, entonces cada vez van poniendo más pegas. Entonces se hace muy difícil compaginar una obra de teatro que no sea un monólogo, que no sea algo que tú te montes los fines de semana. Si es una función de teatro donde hay muchos actores, imagínate una del Nacional, yo qué sé, o un teatro así, pues lógicamente claro, tendrías que pedir permiso por no ir para no ir al ensayo, no sé qué, y esto claro, lo tienen, digamos, como regla. Es que parar y hacer una o hacer la otra, ¿no? Y a lo mejor compaginar una serie diaria con sábados y domingos, que esto lo he hecho ante la gira de Roca Negra, pero realmente es agotador, porque claro, no descansas nunca, ¿no? Y en todo ese tiempo que no estuviste en el teatro, ¿qué es lo que más echaste de menos? A pesar de todo, cada día iba, y cada fin de semana iba a una obra de teatro, a una inauguración de cine, de museo, o sea, sí, cada día además, al finalizar, digamos, el día, iba a un acontecimiento, a un acto cultural, ¿no? La política es muy complicada y hay gente que está luchando para hacerlo muy bien y lo hace bien, pero lo que seguro que no sabéis es lo mal que lo pasa. No, lo digo en serio. Lo digo en serio porque es que hay, y cada vez peor, porque la gente se ha vuelto cada vez más miserable con respecto al adversario, ¿no? Es una cosa, y no solamente el problema está en los otros grupos políticos, sino en los propios. Ese es el gran problema, sobre todo de la izquierda. Se va desestructurando y nos vamos quedando cada vez más huérfanos de líderes, ¿no? Entonces, me parece fatal esto. Como trabajadores tenemos que pensar en ya trabajar, digamos, con la gente de nuestros compañeros, ¿no? Que sería el sindicato. Entonces, en estos momentos que decíamos de incertidumbre, lo primero de todo es afiliarse y trabajar en conjunto para la profesión. Es antes el sindicato, digamos, antes que el partido. ¿Crees que la industria sabe cuidar a sus intérpretes? La industria los necesita, vive de los intérpretes, entonces quiere que pues los premios, las galas, todo, que cuestan dinero, público y privado, para entendernos, para hacer y para, de alguna manera, promocionar, que la gente vaya a verlo y que esté en el ambiente, en el aire. Es decir, todo esto es los medios. Entonces, los medios hacen que se creen necesidades. Lo que no ves no existe, y lo que no existe no lo necesitas para nada. Cuando los medios te hacen un parón es porque quieren que no vivas. Los medios son los que mandan, están en manos de los que mandan. Por eso te digo, si no hay posibilidades de hablar entre iguales, uno es un seguidor de los medios, solo. ¿A qué te agarras cuando tienes esa desilusión profesional? Hombre, como hay otras artes tan bonitas como la literatura, como el leer, la gente, los amigos y todo esto, y te agarras un poco a ver, porque nosotros somos espectadores también, ¿no? La vida no necesariamente tienes que ser tú el protagonista, puedes ser un espectador de la vida. Yo viví durante muchos años en una masía, cuando estaba trabajando además aquí en Sudamérica y en muchas partes, iba y venía, y entonces yo vivía en el campo y me encantaba, porque cuando estaba en el campo era libre, paseaba con los perros, cultivaba cosas, etc. Yo veía el cielo, veía tal, y por supuesto había los libros, la televisión y tal para estar conectados. Ciertamente desconecté de esto del grupo, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que echas de menos en un momento determinado. Todos hemos tenido estas etapas individuales de escapismo, para decir de una manera, pero cuando volvemos al teatro, volvemos a no sé qué, volvemos al redil, para entendernos, nos encontramos otra vez con la familia,
que somos. Como antes no había tantas oportunidades individualistas, la familia, digamos, de la farándula era muy sólida. Cuando no estás trabajando, ¿cómo es un día en la vida de Juan? Con Lola, por ejemplo, ahora que no estamos trabajando, cada día hacemos 8 kilómetros y medio, 9, por el retiro. O sea, hacemos un circuito muy largo, desayunamos, leemos la prensa, no sé qué, y hacemos miles de cosas. Trabajar, leer, escribir, ver amigos, ver al teatro, el cine, no sé qué. O sea, cada día vemos una película. ¿Cuál dirías que ha sido tu trabajo favorito? Yo en teatro te diría, a mí me dieron el Premio Nacional de Cataluña con Flotats, por un sí, por un no, que era una obra virtuosa. Y me encantó trabajar con Flotats, por supuesto, o el Lorenzaccio después. Pero yo diría que el Persín de Ibsen es como un... Siempre lo decía Ingrid Bergman, que a ella le hubiera gustado ser hombre para hacer el Persín. Persín es un personaje fenomenal, es como el Quijote noruego, un hombre que va buscándose a sí mismo toda la vida y que nunca ha sido sí mismo, siempre se ha buscado porque nunca lo ha sido. Y entonces ha hecho muchas cosas en la vida, ha hecho muchos personajes y tal. Y al final de la vida va buscando un epitafio. Aquí yace, al final acaba diciendo, aquí yace nadie. Se le aparece el fundidor. Le dice, no, tú no eres nadie, tú efectivamente te vamos a fundir y vamos a hacer botones nuevos, ¿no? O sea, ni siquiera sirves para nada, ¿no? Este personaje es fabuloso, yo lo recuerdo con mucho cariño. Después el Dalí también, de teatro, que dice Dalí, que decías de personajes vivos, donde estuvo además su prima, que todavía vivía, y lo vio en Figueras, porque hicimos en Barcelona, después en Figueras y tal. Y me dijo, joven, dice, usted es igual que mi primo. Dice, pero vamos a ver. Dice, usted habrá visto fotografías, habrá visto cosas, y filmaciones, y de media de mayores igual, pero de joven usted no ha visto nada. Y se mueve exactamente igual que él. Entonces, claro, yo pensé, ¿y cómo se hace esto? Es curioso, porque hay un motor del personaje, tú lo encuentras, lo vas buscando, y hay un momento que lo encuentras, y cuando lo encuentras, todo tiene rodado, todo viene rodado ya. Y entonces, bueno, pues un día, descubriendo precisamente a una discusión que tenía Dalí con Aragón y con Bretón y todo esto, y el otro le decía, tú eres estaba pintando, y él estaba pintando en un plato un retrato del Führer. Y entonces el Aragón, que era el Partido Comunista y todo esto, se le tira encima. Y entonces se dice, ¿por qué pintas a Hitler? ¿Por qué? Entonces él empieza a inventar lo que va a decir, y a medida que va inventando lo que va a decir, se va gustando tanto en lo que inventa, que no controla. Lo que inventa no lo controla, pero lo que le va saliendo es tan genial para él mismo que se va viniendo arriba. Y eso es Dalí. Entonces, claro, eso te hace mover de una manera determinada también. Entonces, por eso decía, la prima decía esto. De cine yo me quedaría con Mi hermano del alma, quizá, que es un personaje complejo y yo estoy muy contento de ese personaje. Y quizá El amor perjudica la salud también. Y de televisión me encantó hacer el Servet y trabajar con Pepa Flores, con Marisol en Mariana Pineda, y para ahí hay una retaíla de personajes y de todo. Yo nunca he tenido pósters o sea, nunca... Yo no he tenido padre de pequeño, que mi padre murió cuando tenía 1 año y todo esto. Nunca he tenido esta cosa de santificar un poco a las personas y querer parecerse a alguien. No, yo no he querido parecerme a nadie. Quiero decirte, tampoco tengo un libro preferido ni tengo nada preferido. ¿Dónde lo he pasado bien haciéndolo? Sí, eso es lo que te digo. ¿Y algún personaje que todavía no hayas hecho? Has hecho muchísimos tipos de personajes, pero alguno que digas, me queda esto. Sí, seguramente es la sorpresa que te tiene que llegar, ¿no? Generalmente nosotros hemos dicho más cosas que no, los de mi generación, que sí. Y no sé si acertadamente, seguramente no, ¿eh? Nuestra generación es un poco hippie. Entonces siempre hemos ido a buscar una cosa absurda que es la realización personal, ¿no? Esta cosa que era típica de nuestra época. Hemos buscado algo que no sabemos qué es, pero en todo caso estar bien en el presente. Tú cuando lees, por ejemplo, a personajes que les pasa esto, por ejemplo, Califátides, es un escritor griego ya mayor, pero escribe una prosa maravillosa. Patti Smith, por ejemplo. ¿Qué es este ser y este estar que tiene esta mujer? Eso es lo que nosotros buscábamos. Entre hippie y rockero es una sensación de una generación que nos encontramos bien en esa tesitura, en ese tono. Es una ambición, porque la ambición es el motor de muchas cosas, pero es una ambición en un contexto muy distinto del éxito. Nuestra generación no es la filosofía del éxito, es la posterior. Nosotros hacíamos
tomamos decisiones muy arriesgadas y muy penosas muchas veces, dentro de una visión de las cosas un poco normal, diría yo, ¿no? Nosotros era, ¿por qué no, esto ya lo he tocado? No, yo voy buscando más por allí. O sea, éramos searchers, buscadores. ¿Crees que el actor nace o se hace? No, el actor se hace. Lo que pasa que nace, las ganas de ser actor nacen. Cuando los niños y los animales se fabrican muñecos, porque los animales también fabrican muñecos, ese otro personaje que tú hablas ya estás dramatizando, ¿no? Ya estás haciendo dos personajes, el tú y el muñeco. Pues el actor ya es el momento en que ves un niño o una niña que está, digamos, fabulando ya con algo, ese es un actor. Otra cosa es dedicarse a esto, pero... ¿Cómo dirías que estás viviendo ahora mismo esta etapa actual de tu carrera? Bien, porque de alguna manera todo ya es de añadidura, o sea, todo lo que me viene es de añadidura. Me gustaría todavía, quiero decirte, tengo ganas de hacer muchas cosas más, pero para disfrutarlas. Aparte de ganarse la vida, que esto es parte importante, porque hay muchas cosas para ganarte la vida que no querrías hacer y las haces. Pero me refiero que todo ya es un regalo. Y si me tocara el Euromillón es fantástico, o sea, porque ya todo sería un regalo. No, pero me refiero que hay que aceptar las cosas como un regalo del destino. Y los reveses, como decíamos antes, del destino también, aunque tengan agentes, el destino tenga agentes, también es el destino. O sea, hay que saber reaccionar a las cosas, no todo puede ser bueno. Y en general, si hacemos un balance, somos unas personas súper privilegiadas en todos los sentidos. Entonces, a veces nos duelen cositas, y dicen, de verdad. O sea, con lo mal que lo pasa muchísima gente, realmente tenemos una tendencia a la queja también importante. Pues hasta aquí la entrevista. A ti, guapa.